Buenas tardes. En esta ocasión le vamos a... Mi nombre es Iván Ramírez. En esta ocasión vamos a platicarles un poco de, de la conformación de las unidades internas de protección civil para los centros de trabajo, en general, pues para todos los centros de trabajo. Un poquito, también vamos a tocar un poquito así en forma muy general rápidamente el tema de las unidades del programa interno de protección civil, toda vez que bueno, lo que sigue después de formar las unidades internas de protección civil son la elaboración del programa interno de protección civil a través de las unidades internas. Y bueno, rápidamente vamos a dar el objetivo, comentar el objetivo general, que es que todo el personal adscritos a los diferentes centros de trabajo de la institución conozcan el procedimiento para conformar las unidades internas de protección civil en cada uno de sus inmuebles. El objetivo particular es que todos los centros de trabajo adscritos a la institución constituyan la unidad interna de protección civil en cada uno de los inmuebles bajo su responsabilidad. Bueno, y el fundamento legal es la Ley de Protección Civil Estatal, el Reglamento de la Ley de Protección Civil Estatal, el Reglamento Institucional de cada centro de trabajo y el Programa de Regularización en materia de protección civil en los inmuebles adscritos a su institución, que en este punto pues le digo, todos los inmuebles que no estén al día en relación a la normativa de protección civil, pues deberían implementar primeramente un programa de regularización en donde incluyan toda la normatividad, el cumplimiento de toda la normatividad en materia de protección civil. Y bueno, ya que no se cuentan con todas las disposiciones de protección civil, pues hay unas normativas que se están incumpliendo, que en este caso, pues una de las que se están incumpliendo al no tener la unidad interna de protección civil ni el programa interno de protección civil es la Ley de Protección Civil de los Estados, el reglamento de la Ley de Protección Civil de los Estados también, los términos de referencia que en un dado caso tengan las unidades estatales de protección civil, que en este caso es la 3002, la Unidad Estatal de Protección Civil del 2009, que todavía está vigente, que es para el estado de Sonora. La Ley General de Protección Civil Federal, el reglamento de la Ley de Protección Civil Federal. En el caso de Sonora, pues está la ley del 5 de julio por lo de la guardería ABC y el reglamento de la ley 5 de julio. Bueno, también se están incumpliendo los reglamentos de seguridad e higiene, se estarían incumpliendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los tratados internacionales, esencialmente la Convención sobre los Derechos de los Niños. La norma oficial mexicana que regula las instalaciones eléctricas, que es la NOM 001 de la Secretaría de Energía, y las condiciones generales de trabajo de los centros de trabajo y también el Código Penal. Si vieron, pues estamos haciendo énfasis en la protección de los niños, pues por toda vez que en esta época, después de lo que pasó en la guardería ABC, pues todos deberíamos, en todos los centros de trabajo, deberíamos tener muy presente que tenemos que darle prioridad a la protección de los niños. Y bueno, tengo aquí pues eh, una nota que es los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada el 4 de diciembre del 2014, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y en su artículo 13 de manera enunciativa y no limitativa señala lo siguiente. Para los niños, pues tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia,
derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho a al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha de Internet. Bueno, y de todos esos puntos toco estos tres, que es el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, que tiene que ver con que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia. Derecho de prioridad. Niños, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria antes que a los adultos el ejercicio pleno de todos sus derechos. Para tal efecto siempre se considerarán su interés superior. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Bueno, entonces este es el fundamento legal y un poco del fundamento legal para la protección de los niños. Y bueno, la definición de protección civil es el conjunto de principios, normas, acciones, procedimientos, conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsales que llevan a cabo coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, apoyo, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción relacionada con la salvaguarda de la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad o presencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Y en este caso, pues el orden de la protección o la seguridad de las personas, de la integridad física de las personas primero y después lo material, es un orden que no debemos de modificar en todo lo que tiene relación con protección civil y a la seguridad. Siempre tenemos que tener en cuenta que la prioridad en una emergencia es salvaguardar la vida de el personal, de los visitantes y en un plano secundario pues viene lo material. La Unidad Interna de Protección Civil se define como el órgano normativo y operativo que tiene la responsabilidad de dirigir y ejecutar acciones de protección civil circunscritas a las instalaciones donde está ubicada la institución o establecimiento público, social o privado del que dicha unidad depende. Y bueno, pongo aquí en esta lámina la organización ejecutiva del SINAPROC, del Sistema Nacional de Protección Civil. Y es, bueno, cómo se organiza a nivel nacional y cómo se coordina el Sistema Nacional de Protección Civil. Y lo pongo porque, como vemos, el primer responsable de la protección civil en este país es el presidente de la República, pero hay una serie de responsabilidades más en unos niveles más abajo del presidente, donde se delegan donde se van delegando ciertas responsabilidades. Debajo del presidente está el Consejo Nacional, está la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Nacional, de donde depende la Coordinación Nacional de Protección Civil. Eh, en este caso, ya actualmente pues depende de la Secretaría de Seguridad. Bueno, y están también los comités científicos y asesores del SINAPROC, organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados. Y bueno, dentro de la Coordinación Nacional de Protección Civil hay 4 instancias, que es la Dirección General de Planeación, Innovación y Normatividad,
Dirección General para la Gestión del Riesgo, Dirección General de Protección Civil, Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y luego pues ya viene en en este recuadro que está punteado, que indica que es la coordinación a nivel estatal y municipal que tienen en el ámbito federal en materia de protección civil con los estados y los municipios. Pues tenemos que los sistemas estatales de protección civil y del estado y el sistema municipal, mediante la unidad estatal de protección civil en caso del estado y en la unidad municipal de protección civil en caso de los municipios, pues están coordinados para atender a la población en caso de siniestros o en caso de fenómenos naturales y en todo lo que tenga que ver con protección civil. Pero además en esta parte de la coordinación ya más local, pues ustedes pueden ver aquí las unidades internas de protección civil de todos los centros de trabajo de las dependencias, organismos del sector público y también del sector privado y social. Es decir, que las unidades internas de protección civil en esencia forman parte de la organización ejecutiva del SINAPROC y son los primeros responsables, los primeros respondientes en caso de una emergencia que se suscite en su centro de trabajo. De tal forma que aquí vemos pues la importancia de contar con las unidades internas de protección civil, porque de otra forma pues estaría incompleto el Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, y dentro pues ya del inmueble, los responsables de la protección civil o en caso de una dependencia es la dirección general, el administrador, el responsable del inmueble y la unidad interna de protección civil. Ellos son los responsables de la protección civil en los centros de trabajo. El director general primero, pero delega en el responsable del inmueble de un centro de trabajo la responsabilidad de llevar a cabo todo lo de protección civil y a la vez se delega en la unidad interna de protección civil. Realmente el administrador o responsable inmueble no es que delegue toda la responsabilidad de la unidad interna, porque él, el administrador o el de mayor jerarquía del inmueble, es el jefe de es el jefe de la unidad interna de protección civil, de tal forma pues que sigue involucrado ahí en esa responsabilidad. ¿Qué es el Programa Interno de Protección Civil? El Programa Interno de Protección Civil es un documento normativo el cual se circunscribe a inmuebles determinados con el fin de establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que concurren a ellos, así como proteger tanto los propios inmuebles como los bienes muebles que contengan. Y otra vez aparece el orden de prioridades, primero las personas y después lo material. Y bueno, cuando se habla de la protección de los centros de trabajo, de los inmuebles y del personal, pues tenemos que hablar de las amenazas a las que pueden estar expuestos. Y aquí, pues en forma muy general, les pongo las amenazas a las que puede estar expuesto un centro de trabajo. En alguna otra ocasión, pues platicaremos de cada uno de ellos y podemos ahondar en cada tipo de amenazas. Ahorita en forma general, pues le comento que están las amenazas que tienen que ver con los geológicos, que son sismos, deslizamientos, derrumbes y hundimientos. Están los hidrometeorológicos, que tienen que ver con los huracanes, heladas, sequías, inundaciones. Están los químico-tecnológicos, que son explosiones, incendios y fugas tóxicas. Están los sanitario-ecológicos, que son los que tienen que ver con la contaminación del aire, del suelo, del agua y de alimentos, y también con epidemias y plagas. Están los socioorganizativos o antropogénicos, que son los ocasionados por el hombre, que son robo, asalto, mítines fuera de control, sabotaje y vandalismo. Entonces, todas esas amenazas tenemos que ubicarlas, cada quien en su centro de trabajo, para ver a cuáles puede estar expuesta en un momento dado su centro de trabajo. Y ya de ahí trabajar en los planes de emergencia que tienen que tener dentro de sus programas internos de protección civil. El programa interno de protección civil está integrado por tres subprogramas, que son
el subprograma de prevención, el de auxilio y de apoyo, recuperación o restablecimiento. También está integrado por dos planes que son el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones. Y bueno, en realidad el Programa Interno de Protección Civil está conformado, se integra por los tres subprogramas que es de prevención, de auxilio y de recuperación. La prevención, la etapa de prevención es la que hacemos antes de que nos impacte un siniestro y es una parte del programa que es continua, que esa inicia cuando entra en vigor el programa y se mantiene y termina cuando aparece un siniestro. Y entonces entra la etapa de auxilio y, y después ya que se atiende la etapa de auxilio mediante los planes de emergencia que tengamos en nuestro programa, pues ya entra la etapa de recuperación. Los planes de contingencia pues están relacionados con la etapa de auxilio, son los planes que vamos a utilizar para poder hacer frente a algún siniestro o alguna incidencia de seguridad. Y luego están el plan de continuidad de operaciones que tiene que ver con la recuperación y tiene que ver, en alguna otra ocasión pues vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver también el plan de continuidad de operaciones y cómo se elaboran también estos planes. Bueno, y entonces en los inmuebles que no se tiene ahorita ni en la unidad interna de protección civil, ni los programas internos de protección civil, pues lo primero que se pregunta la gente es quién es responsable de formarla a la unidad interna de protección civil. Y bueno, en este caso para el Estado de Sonora, el reglamento de la ley 161, en el artículo 21, los responsables de la administración, dice que los responsables de la administración y operación de los establecimientos a que se refiere el artículo 37 de la ley deberán integrar las unidades internas de protección civil con su respectivo personal, supervisando sus acciones. Es decir, aquí dice claramente en la ley que los responsables de formar las unidades internas son los de mayor jerarquía en el centro de trabajo y además dice que para formarlas van a hacerlo con el personal de su centro de trabajo. Aquí puse entre paréntesis la referencia a la nueva ley porque la ley 161 ya en el 2018 en el estado de Sonora pues ya fue cambiada por una nueva ley y aquí pongo los artículos pues pero cada quien debe ver en su estado pues qué artículos corresponden pues a toda la instrucción normativa de conformar las unidades internas y de llevar a cabo la elaboración del programa interno de protección civil. También se preguntan quién es el responsable de elaborar el programa interno de protección civil. Y bueno, también en este caso, en el estado de Sonora, el reglamento de la ley 161 dice que a las unidades internas les corresponderá diseñar y elaborar el programa interno de protección civil, así como instrumentarlo, operarlo y contribuir en su actualización y difusión. Entonces aquí claramente podemos ver que, que una vez constituida la unidad interna de protección civil, pues van a ser los responsables de elaborar el programa interno de protección civil. Aquí en esta parte pues les comento que la ley prevé que los programas internos de protección civil puedan hacerlo compañías externas especializadas en este ramo, pero y que además están certificadas por las unidades estatales de protección civil, pero de cualquier forma pues no se quitan la responsabilidad de formar la unidad interna de protección civil, ya que el acta constitutiva de la unidad interna de protección civil pues forma parte del programa interno de protección civil. Bueno, y la secuencia de eventos es esta. Se forma la unidad interna de protección civil y una vez conformada la unidad interna se procede a elaborar el programa interno de protección civil. Y primero lo primero, desde luego que quien elabora el programa interno de protección civil es la unidad interna de protección civil, pues el primer paso es conformar la unidad de tu centro de trabajo. Pero, ¿cómo se forma la unidad interna de protección civil? Que es lo que se pregunta mucha gente cuando es la primera vez que le toca participar en la formación de la unidad interna de protección civil.
Bueno, y aquí pongo unos pasos en forma general. Dice que el primer paso es hacer el censo de población fija y flotante de su centro de trabajo. Con este censo de población ustedes van a poder identificar algunos perfiles que sean, eh, que, que sean más adecuados entre el personal para poder formar parte de la unidad interna de protección civil. Y pues el segundo paso es, ya identificados esos perfiles, proponer los posibles brigadistas. El tercer paso, pues se hace una convocatoria a una reunión a los posibles integrantes de la unidad interna de protección civil. El cuarto paso es dar información. Ya en la reunión darán información acerca de las funciones de la unidad interna de protección civil. Se le dará información a cada, eh, cuál es la función de todos, desde los responsables de los inmuebles, desde el jefe de la unidad interna, desde los jefes de piso y de todas las brigadas que conforman la unidad interna. El paso 5 es firmar el acta constitutiva y elaborar el organigrama. Y el paso 6 es que ya entre en función la unidad interna de protección civil. Y finalmente el paso 7 es que se inicie ya la elaboración del programa interno de protección civil. Y aquí en esta parte les quiero platicar en forma muy rápida que cuando se haga la propuesta de los brigadistas, una vez que se dé la información de cuáles son las funciones y responsabilidades de los integrantes de las unidades internas de protección civil, pues es muy importante que se les pregunte si todos están de acuerdo en formar parte de la unidad y que está de acuerdo en participar. Y ahí la experiencia me ha dicho a mí que hay gente que no quiere participar por muchas razones, porque no quiere responsabilidades, porque, porque le da miedo, porque no sabe de lo que se trata y hay un cierto temor, pues, porque no, porque a veces hay gente pues que es muy apática, que no tiene disposición. Y bueno, lo que a mí me ha resultado mejor es cuando me toca formar unidades internas, es que las personas que no tienen disposición mejor no se tomen en cuenta. Hay que sustituirla, proponer otro, y si no hay personal ya con el perfil adecuado para ser brigadista, por ejemplo, pues es mejor que no se tome en cuenta esa persona que no quiere y que se trabaje con los que quedaron. Es mucho mejor tener una unidad interna con menos integrantes pero más efectiva que una unidad interna más grande pero que la mitad o gran parte o alguna parte de los integrantes no esté trabajando adecuadamente en las responsabilidades que le toca, ¿no? Entonces eso les recomiendo. Y bueno, desde, esos serían los pasos generales para lograr formar la unidad interna. Aquí viene la definición pues, de la unidad interna de protección civil. Dice que se forma por un grupo, que está formada por un grupo de personas que representan las principales áreas de la institución o empresa con capacidades de decisión sobre las acciones a seguir en el caso de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, y que cuentan con información y capacidad de decisión de los recursos disponibles, humanos, materiales y de seguridad, para hacer frente a posibles contingencias, así como supervisar y coordinar la difusión, capacitación y orientación del personal en la realización de ejercicios y simulacros, estudios, evaluación de los riesgos y las medidas de mitigación, además de proponer la implementación de medidas de seguridad. Bueno, este es un extracto de los términos de referencia 3002 de la Unidad Estatal de Protección Civil del 2009 del Estado de Sonora. Además de ser la máxima autoridad, la unidad interna, la máxima autoridad en la materia al momento de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Todos los miembros de la unidad interna y la población en general deben de estar informados y capacitados sobre cuál debe ser su actuación en el caso de que ocurra un desastre que afecte el inmueble o edificación, además de ser la instancia de primer contacto con cuerpos de emergencia, y por lo anterior es necesaria la participación de directivos, empleados y visitantes en las tareas de protección civil,
del inmueble de referencia. Aquí vemos pues que todos los que sean integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil van a tener que entrar en un proceso de capacitación para que puedan tener los conocimientos ya suficientes al momento de presentarse una emergencia y bueno, de ahí ya pues empezar a, a hacer los planes de emergencia que van a formar parte del programa interno y después a practicarlos y hacer simulacros. La estructura organizacional de la unidad interna básicamente pues es el responsable del inmueble, el jefe de la unidad interna de protección civil, el jefe de piso y todos sus brigadistas. Las brigadas constan de protección, de prevención y combate de incendio, de búsqueda de rescate, de evacuación de inmuebles, de búsqueda y rescate y de primeros auxilios. Y si hay varios niveles, pues cada piso tiene su jefe de piso y también ese jefe de piso tiene sus propios brigadistas de incendios, de evacuación, de búsqueda y rescate y de primeros auxilios. Y bueno, este es un formato en el que pueden hacer, es un modelo en el que pueden hacer su censo de población, que es el primer paso, y que se pide el nombre, el puesto, el número de piso en el que está escrito, el departamento área en el que está escrito, el número de extensión de la oficina, el teléfono particular, el domicilio particular, el tipo de sangre y si tiene algún tipo de alergia, algún medicamento o si tiene alguna enfermedad que tiene que tomar en cuenta. Toda esta información, pues información que se le pide a la gente que mantienen a resguardo la unidad interna de protección civil y que puede ser útil en el caso de que una persona de la población de ese inmueble o centro de trabajo pues resulte herido, resulte con una enfermedad o que se tenga que ser trasladado por una ambulancia o a un hospital y que se le pueda dar información a los paramédicos para que la tengan en cuenta en la atención primaria que le den a esa persona. Bueno, está aquí un ejemplo de una convocatoria que básicamente es un oficio donde pues se recomienda que pongan, que vaya dirigido personalmente a todos los que forman parte, que pongan aquí su nombre de todos los que están propuestos para formar la unidad interna y se les haga una invitación a una reunión. Aquí dice, por medio de la presencia, se les informa que han sido considerados para formar parte de la unidad interna de protección civil del centro de trabajo, por lo que se le invita a una reunión donde se firmará el acta constitutiva y se dará información relacionada con el funcionamiento de la unidad y así como las funciones de cada uno de los brigadistas. Entonces, esta es básicamente es un oficio donde se hace la invitación a las personas. Bueno, este es un formato, pero pueden ustedes hacerlo como, como mejor les parezca, pero son un extracto de, de la normatividad de protección civil, de cuáles son las funciones de cada integrante de la unidad interna de protección civil. En este caso es el responsable del inmueble o suplente. Y bueno, aquí dice el artículo donde está mencionado del reglamento y viene todas las funciones. Aquí no se lee muy bien aquí en la lámina, pero dice que es integrar las unidades internas de protección civil con su respectivo personal. Dos es apoyar en su caso a la unidad interna de protección civil para la formación y organización de capacitación y equipamiento de las brigadas, facilitar el personal de la unidad estatal y realizar las labores de inspección, operar en coordinación con la unidad interna de protección, el programa interno de protección civil, informar de inmediato a la unidad estatal cuando los efectos de los altos riesgos de emergencia, siniestros o desastres se presenten. Entonces, y de un formato como ese, pues hay de todos los otros participantes y sobre todo también de las brigadas, cuáles son las funciones del brigadista de incendio, del brigadista de primeros auxilios, del brigadista de búsqueda y rescate y de evacuación de inmuebles. Y ahí invariablemente el personal les va a decir, oye, pero me estás proponiendo para ser brigadistas de incendio, pero yo no sé cómo hacer eso. Yo nunca he tenido instrucción o capacitación
de cómo combatir incendios. Y entonces ahí es cuando se les dice, y si ya se tiene mejor, se les presenta el programa de capacitación, que yo recomiendo que sea un programa de capacitación permanente. Eso quiere decir que durante todo el año se estén haciendo capacitaciones para el personal de seguridad. Después, en otra ocasión, pues platicaremos un poco un tema de ese aspecto de la capacitación permanente que deben tener todo el personal de seguridad. Bueno, y este es un ejemplo de un acta constitutiva, pero que es un acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil, donde se mencionan todos los nombres, sus puestos, vienen, es un modelo que, eh, este es nada más el ejemplo de una hoja, pero que regularmente los modelos para estas actas están en las plataformas de las unidades estatales de protección civil, de ahí las pueden bajar todos los formatos incluyendo esta del acta constitutiva para que ustedes la puedan adecuar en su centro de trabajo. Y esta es la estructura organizacional ya que les comentaba. Eh, este es un ejemplo donde va la fotografía de cada integrante, donde va el, si forma parte, cuál es su responsabilidad dentro de la unidad interna. Están los brigadistas, están los jefes de piso. eh, y bueno, aquí está un poquito una parte más grande, porque lo que le quiero decir aquí a ustedes es que esto, la ley pide que este organigrama tenga indicado, además de la fotografía del integrante, el, el puesto que tiene dentro de la unidad interna. En este caso es el responsable de inmueble y el otro es suplente. Pero también es necesario que tenga el puesto institucional que desarrolla dentro de la institución. En este caso es el coordinador general de administración y su suplente es el coordinador de recursos humanos. Bueno, ahí está el cronograma de elaboración de la unidad interna, que es algo que también de lo primero que pueden hacer es ya hacer los pasos, si se fijan, pues aquí es la secuencia de eventos, aquí está plasmada, es el censo de población, evaluación y propuesta de posibles candidatos, convocatoria, información acerca de las funciones, firma del acta constitutiva, elaboración del organigrama, entrar en funciones de la unidad interna y enviar los originales del acta constitutiva pues al área central de su dependencia y a las unidades estatales de protección civil. Y aquí pues dentro del cronograma pues aquí yo les recomiendo que hagan dos partes, la parte de una fila para lo programado y otra firma para lo ejecutado real. Y acá se los pongo abajo, la P quiere decir programado y la R es el ejecutado real. Y esto les sirve pues para que si por ejemplo, el censo de población está aquí indicado que va a ser en la primera semana de diciembre del 2012, pero si acaso no lo pudieron elaborar en la primera semana, pues lo reprograman y lo hacen la segunda semana, por ejemplo, pero para no hacer otra vez un documento donde modificar la programación, pues se deja como está, pero nada más aquí en la parte de abajo, ya cuando se ejecuta, se le marca lo ejecutado real y dice, y entonces este documento va a decir, no se hizo cuando se programó, pero se hizo en la segunda semana de diciembre o en la tercera o cuando se haya programado. Ya cuando se va alargando esto y pasaron 3, 4 meses y no han hecho lo que tenían que hacer en la primera semana de diciembre del 2012, pues sí, ya mejor es hacer otro programa, ¿no? Y bueno, por último, pues les dejo aquí la definición de protección civil de la ley del 2012 en el ámbito federal y también la definición de la gestión integral de riesgo que salió ya con mucho impulso en la ley federal de protección civil del 2012. Eso es todo de esta plática muy general de de lo que es la conformación de las unidades internas de protección civil. Les agradezco su atención
Mi nombre es, no me acuerdo si lo dije al principio, pero mi nombre es Iván Ramírez y, con mucho gusto pues les comento en este video pues alguno de lo poco que sé yo de esta materia para que pueda serle útil a alguna persona. Muchas gracias. Hasta luego.